todos ustedes. Vamos a hablar de un tema, pues, bastante interesante de nuestro ciclo de conferencias, precisamente dirigidas al sector turístico. Y bueno, uno de los puntos que más nos preocupa normalmente en nuestras actividades es pagar menos costos de todo tipo. Y dentro de esos costos, uno de ellos es precisamente los costos fiscales. Por lo tanto, consideré muy pertinente incluir dos temas respecto a lo que es el pago de impuestos y el pago de contribuciones de seguridad social. El día de hoy vamos a hablar precisamente de uno de estos puntos y que tiene por objetivo, pues, que conozcamos un poco más esas particularidades que tiene nuestro sector turístico. Es decir, cuando nosotros somos hoteleros, cuando estamos llevando a cabo actividades de restaurante o bien agencias de viajes o transporte turístico en general, pues sabemos que se presentan todas las contingencias del mundo. Por lo tanto, es muy importante que las tomemos en cuenta. Vamos a hablar de ese aspecto el día de hoy. Me da muchísimo gusto que estén conmigo. Yo soy Lisette Telles para servirles. Estoy transmitiendo desde en este momento la airosa ciudad de Jalapa. Por lo tanto, debo comentarles que si de pronto hay alguna intermitencia en la transmisión o se nos llega a ir la señal, pues va a ser completamente cuestiones del clima que estamos teniendo. No hay lluvia, pero curiosamente entró un aire un poco fuerte y de pronto, pues obviamente las comunicaciones se interrumpen. La gran ventaja que tenemos siempre en nuestros programas es que ustedes reciben de todas maneras la grabación y si tienen inquietudes, que espero que sí las tengan, pues bueno, me localicen a través de los correos de contacto posteriormente, en los cuales tienen derecho a dos consultas gratuitas, simplemente enviando el comprobante de pago de la capacitadora con la que están tomando ustedes su capacitación. Así es que aclarados esos puntos, pues creo que es lo más importante y de ahí, pues que cuente yo con su participación, porque lo importante precisamente de estas charlas es que saquemos alguna idea que pueda aterrizarse de inmediato en nuestros negocios y que por lo tanto valga el curso y que sobre todo nos ayude a solucionar problemas o a prevenir problemas. Cualquiera de esos dos puntos es muy importante que lo logremos alcanzar. Vamos a hablar entonces precisamente de cuestiones de planeación en el aspecto fiscal, es decir, en cuestión del Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA, en lo que es el sector turístico, que ya de por sí es un ámbito de actividad que sobre todo en estos días nos han golpeado pues bastantes las situaciones económicas y la emergencia sanitaria. Desgraciadamente, esas circunstancias que estamos viviendo, pero bueno, todos los empresarios turísticos somos bastante persistentes, muy inquietos y quiere decir que en un rato vamos a levantar. Bueno, pues parte de las ayudas que vamos a tener para seguir adelante es precisamente tener disminuidos nuestros costos. Y nuestros costos muchas veces los descuidamos, nos abocamos a trabajar y es pues no lo peor que podemos hacer, pero es uno de los puntos malos porque entonces no cuidamos pues los pesos por a veces estar cuidando los centavos. Una actividad, obviamente, la tenemos, pero si esa actividad le ponemos esfuerzo, dedicación, recursos y a final de cuentas perdemos o ni nos damos cuenta que estamos perdiendo, pues entonces, ¿para qué hicimos toda la actividad? Creo que uno de los puntos principales es que pensemos antes de actuar y precisamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a analizar de qué manera podemos organizarnos para pues disminuir esos costos, sobre todo los costos impositivos que tenemos, pues que controlar, eso marcan, pero lo justo, no equivocarnos, no hacerlo de más, tampoco hacerlo de menos. Y tratar de ver cuáles son los puntos de nuestros ingresos y de nuestras erogaciones que podrían estar en un momento dado, pues generándonos precisamente esos sobrecostos. O bien los costos que tenemos actualmente, pero que no sabemos siquiera si los podemos reducir y realmente los podríamos disminuir en forma importante. Veremos alternativas en cuanto a si tenemos tanto personas físicas como personas morales y los puntos pues más molestos que tenemos en cada tipo de contribuyentes o que más dolores de cabeza dan.
y sobre todo alternativas que tal vez no nos gusten, que tal vez no conocemos y que pueden ser interesantes de aplicar y nos pueden dar un respiro o definitivamente una gran ayuda. Así es que vamos a entrar de lleno con entender qué es la planeación fiscal. Yo les digo que es muy simple. Primero debemos de entender qué es planeación y después aterrizar a lo que es fiscal. Y cuando hablamos de planeación, es precisamente lo que les decía. Hay que pensar antes de actuar. Si nosotros queremos llevar a cabo algo, lo primerito que debemos de tener es obviamente definido qué queremos hacer. Una vez que tengamos definido lo que vamos a hacer, que sería nuestro objetivo alcanzar, hay que pensar, pues, cómo lo vamos a lograr. Ese proceso de estar, pues, prácticamente razonando, evaluando y viendo las posibilidades, los caminos para llegar al objetivo, eso es básicamente la planeación. Sin embargo, cuando de pronto le empezamos a incluir otros puntos, como son los puntos fiscales, pues entonces llegamos a la planeación fiscal. Pero si nosotros queremos correr y no partimos de la planeación general, de tener bien definido lo que queremos hacer, a qué nos dedicamos, con qué recursos contamos y en su momento hasta dónde queremos llegar, pues vamos a dar tumbos y seguramente vamos a gastar tiempo, dinero y esfuerzo de más. Entonces, lo primero es definir. Si nosotros queremos ahorrar impuestos, pues impuestos son muchas cosas. Tenemos que ver exactamente cuáles son los puntos que querríamos aplicar. Y en base a eso, pues vamos entonces a analizarlo. Pero antes que nada hay que entender que al hablar de una planeación financiera o hablar de una planeación fiscal, que es una parte de la financiera, es completamente lícito. Todos podemos planear, incluso el gobierno está obligado a hacerlo. Y que por ningún momento vayamos a creer esas expresiones que de pronto vemos o escuchamos en los medios de comunicación y hasta en las autoridades que nos dicen que es algo prohibido, que es algo ilícito, que es incorrecto. No, la planeación no es incorrecta, no está prohibida. Lo que hay nada más que cuidar es que sea realmente planeación y que no sea una simulación de actos o alguna otra forma de quererle ver la cara a la autoridad. Entonces, es completamente lícita la planeación que uno quiera hacer y es más, es una de las partes obligadas para poder garantizar de alguna manera, pues, el nacimiento, el crecimiento, desarrollo de nuestras actividades, de nuestros negocios. Y la deberíamos hacer tanto en nuestra vida privada como en todas las actividades que llevemos en un momento dado a cabo. Si no lo cuidamos, pues entonces lo que va a suceder es que vamos a tener costos que no estamos viendo y que desgraciadamente nos van a conllevar pues un desembolso que tarde que temprano va a hacer que no llevemos a cabo nuestros objetivos, que cerremos incluso el negocio o que nos cueste más de lo que debe de ser. Entonces, en principio, en todos los aspectos de la empresa, debemos de pensar antes de actuar. Y cuando se trata de impuestos, todavía más. ¿Por qué todavía más? Porque precisamente estamos ante una circunstancia que si nosotros no cumplimos las leyes, no cuidamos los recursos, no hacemos los documentos o las acciones que nos piden las disposiciones fiscales, pues nos va a salir más caro, porque la autoridad nos cobra recargos, actualización y hasta sanciones si no cumplimos con las leyes. Pero además, las leyes tienen alternativas y cada alternativa tiene costos distintos y también consecuencias distintas. Entonces, si tenemos varios caminos para llegar a un objetivo, pues lo mínimo que tenemos que hacer es evaluarlo. Y tratándose de alternativas de impuestos, pues con más razón, siempre tenemos la posibilidad de decidir si nuestras operaciones, sea la actividad que sea, seamos salariados, seamos honorarios, arrendamiento y sobre todo si realizamos actividad empresarial. Actividad empresarial sea como persona física o como persona moral, pues en todos esos ámbitos tenemos la oportunidad de pensar qué alternativas hay, cuánto nos cuesta, qué requisitos y cuál sería la consecuencia. Quiere decir que podríamos pensar en el momento en que queremos iniciar actividades, si queremos ser persona física o persona moral,
o si cómo estamos y de qué otras maneras podríamos estar, cómo tributamos y cómo podríamos llegar a tributar, para que podamos, con lo que nosotros creemos que va a resultar, es decir, proyectar o presupuestar lo que puede suceder en caso de que no lo hayamos vivido o no lo estemos experimentando, o tomar los datos incluso históricos que tenemos o las experiencias que tenemos y esas aplicarlas a otra de las alternativas para poder evaluar si nos conviene cómo estamos o nos conviene modificar. Precisamente eso es el proceso normalmente de planeación, pero aterrizado a los impuestos, lo que tenemos que incluir es precisamente esos diferentes variables que podemos en un momento dado adoptar o elegir cada uno de los contribuyentes. Pero la planeación fiscal no nada más va a que ahorremos precios. La planeación fiscal va a que nosotros demos pasos en nuestra actividad en forma segura y por lo tanto, cada uno de esos pasos nos permita tener la tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto, además de estar haciéndolo al menor costo. De tal suerte que si de pronto llegara la autoridad y nos quisiera revisar, pues pagamos lo justo y además elegimos la alternativa que más nos pareció conveniente. Entonces, cuando nosotros pensamos en planear para efectos fiscales, no es nada más pensar, sino también es hacer números y también es conocer las disposiciones legales para aplicarlas, pero dentro de las opciones que nos dan las disposiciones legales, tomar aquella que fuera más conveniente, pero no forzosamente es más conveniente la que cuesta menos. Es más conveniente la que más fácilmente podemos cumplir, la que realmente se adecúa a nuestras características y desde luego la que conlleva menos esfuerzo, menos costo, menos mano de obra y menos impuestos. Entonces, cuando hablamos de planeación fiscal, hablamos de una mezcla de situaciones, pero se basa siempre en cumplir la ley, siempre en tomar en cuenta lo que dicen las disposiciones legales, no nada más las fiscales, curiosamente, sino todas las que rijan a nuestra actividad. Si, por ejemplo, alguno de ustedes es un arrendador, pues resultaría que tendría que cumplir con el Código Civil, además de tener que cumplir con las leyes fiscales. Y si tiene un trabajador, pues tendría que cumplir también con la Ley Federal del Trabajo y con la Ley del Seguro Social. Bueno, pues a la planeación fiscal le interesa que cumplamos bien con todas las leyes. Si estamos haciendo actividad empresarial, que es lo que los que estamos aquí presentes hacemos, puesto que esta plática es dirigida al sector turístico y el sector turístico es actividad empresarial, pues no importa si hacemos servicios o si vendemos bienes o una mezcla de ambos, porque por ejemplo los transportistas pues tienen prestación de servicios, los guías tienen prestación de servicios, los hoteles tienen prestación de servicios, los restaurantes también, pero tienen una mezcla entre lo que es productos y lo que es transformación y lo que es servicios. Entonces, todas esas actividades pues son diferentes, aunque tengan el objetivo de atender a los clientes. Cada una de ellas tiene sus particularidades y cada una de ellas tiene leyes que las rigen distintas. El turismo, en cuanto a transportación, pues tiene las disposiciones relacionadas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con Tránsito del Estado. Los que se dedican a cuestiones restauranteras, pues tienen definitivamente también pues la inspección constante de la Secretaría de Salud y de Profeco y de la COFEPRIS. Y cuando tenemos hoteles, pues tenemos una conjunción de autoridades. Y todos nosotros, si tenemos trabajadores, pues también tenemos que atender al Seguro Social y a la Secretaría del Trabajo, por mencionar algunas autoridades. Bueno, pues la planeación fiscal trata de que conozcamos